Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes a nuestros amigos de España. Los saluda Israel Miñón, el líder del Comité Fiscal Iberoamericano de Russell Bedford. Prácticamente este es el equipo que va a estar platicando el día de hoy con ustedes el tema acerca de beneficios fiscales en la región. Y pues bueno, sin más, me gustaría iniciar compartiendo mi pantalla para que podamos iniciar con este webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En esta ocasión tengo el placer de presentar a cada uno de los panelistas que estará trabajando junto conmigo para poder abordar este tema tan interesante en toda la región iberoamericana. Desde Paraguay nos acompaña Sofía Vega, desde España prácticamente está con nosotros Juan Romanillos y Rocío, también Luna desde España. Desde Argentina está Noelia, desde Brasil Eduardo, Colombia Olga, desde Perú Betty Paredes, desde Uruguay Lucía, desde Ecuador Diego, desde Venezuela Alfredo, un servidor, desde México y me acompaña también mi socio del área de impuestos, Jesús Sánchez. Para nosotros es muy importante compartir información actualizada con ustedes e información que les sea útil. Y es por ello que hemos elegido este tema muy interesante para toda la región, ya que los estímulos fiscales tienen un impacto tanto en inversión como en prácticamente en muchas de las aplicaciones que buscan los contribuyentes al momento de hacer una inversión en algún otro país. Por supuesto, los estímulos fiscales tienen como objetivo el impulsar el desarrollo económico y social de un país al atraer justamente nuevas inversiones y al atraer nuevas empresas hacia cada una de sus demarcaciones. Los estímulos fiscales no necesariamente son una exención o una condonación de impuestos. En muchas de las ocasiones se pueden observar como una reducción a la carga tributaria o el diferimiento del pago del impuesto, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto, para que los contribuyentes puedan adherirse a estos beneficios, tienen que cumplir con ciertos requisitos, ya que de lo contrario no pueden gozar de los mismos. A través de estos estímulos fiscales y a lo largo de la historia, por supuesto, lo que se pretende es evitar el incumplimiento del pago del impuesto. Hemos observado que algunos países lo que hacen es lanzar un beneficio para que muchos más contribuyentes se unan a la lista de empadronados para el pago de impuestos federales y posteriormente ese estímulo es eliminado y justamente así se hacen de más contribuyentes. Por supuesto, para las personas beneficiadas representa una reducción de sus gastos, adecuación a muchas estrategias que tienen que ver con su parte financiera, operativa y, por supuesto, de imposición fiscal y, por supuesto, el recabar esos fondos para una posible inversión. Como parte de los estímulos fiscales, nos hemos encontrado con que organismos internacionales, tal como la CEPAL, realmente reconoce que países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y México ofrecen una amplia gama de incentivos tributarios a todas las empresas. Sin embargo, todos son de aplicación general dentro de cada país y son de aplicación específica, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Prácticamente los impuestos que están contemplados muy por lo general son los impuestos indirectos, tal es el caso del IVA y los impuestos directos. No obstante, el primero de ellos, los impuestos indirectos, prácticamente son los más asociados a beneficios o estímulos fiscales. Sin embargo, durante este webinar nos enfocaremos mucho a todo lo correspondiente a los impuestos directos. Tal es el caso, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las sociedades o el impuesto a la renta, como es conocido en la mayoría de nuestros países. Sin más, me gustaría que iniciáramos justamente este webinar con un primer tema en particular que tiene mucha relevancia a nivel internacional y es el desarrollado justamente para la investigación y la tecnología a nivel Iberoamérica. Prácticamente muchos de los países han incentivado la inversión en este tipo de tecnología o en este tipo de sector con la finalidad, por supuesto, de seguir apostando
a que avancemos más hacia el desarrollo de mucho de la tecnología que se utiliza en nuestros países. Para tales efectos, me gustaría darle la palabra a todo mi comité con la finalidad de que iniciemos justamente con este estímulo y podamos conocer de qué se trata y cómo es el beneficio o el estímulo en cada demarcación. Empezando contigo, Eduardo, muchas gracias. Bienvenido desde Brasil. Hola, muchas gracias, Israel. Bueno, aquí en Brasil, este es uno de los incentivos fiscales que permite ahorros importantes en impuesto de la renta. Sin embargo, es aplicable únicamente a personas jurídicas que se encuentran en bajo que aquí en Brasil llamamos de regime do lucro real. En Brasil, este incentivo está regulado por una ley que popularmente es conocida como la Lei do Bem. Esta lei do bem, ela cumple 18 anos de existência e se trata de um incentivo ainda desconhecido por las empresas, já que há evidência de que só 3.492 empresas se han beneficiado do incentivo em ano base de 2022. 2023 não temos o número cerrado por el Ministério de Ciência e Tecnologia. Sin embargo, entendemos que é um número relativamente bajo, considerando a quantidade de empresas que operam em nosso país, já que a grande maioria das empresas que não utilizam o incentivo fiscal da Lei do Bem não são conscientes da existência da lei. Esto é um dos melhores incentivos fiscais que temos em nosso país, já que dependendo de los requisitos que cumpla a empresa, pode obter uma redução em cálculo de imposto de la renda entre 60 e 100% do importe invertido que atenda este benefício, este incentivo fiscal. Bueno, Olga, ¿puede explicarnos cómo es este incentivo en tu país, Colombia? Gracias, Eduardo, y gracias, Israel, por este espacio tan importante para que desde Colombia expongamos de qué se trata este beneficio de investigación, desarrollo y tecnología. Resulta que acá en Colombia este es uno de los beneficios tributarios más importantes y si bien con la pasada reforma tributaria este beneficio perdió algo de atractivo porque antes de esta reforma era el mejor beneficio en materia de investigación, ciencia y tecnología según la OCDE, después de la reforma perdió cierto beneficio. ¿Por qué? Resulta que antiguamente tú podías tomar el 25% como descuento tributario y el 100% de la deducción. Ahora lo que tenemos es un descuento tributario del 30%, pero sin la posibilidad de tomarlo como deducción. ¿Qué pasa con esto? De que si una compañía realiza una inversión en investigación, ciencia y tecnología y en general en innovación, si no hace nada, recupera sus inversiones a la tarifa del 35%, pero ahora con la modificación solo lo recupera a un 30%, después de haber atravesado todo el proceso de postulación para lograr acceder al beneficio. En esta sentido, aunque perdió atractivo, este beneficio resulta ser muy interesante para aquellas compañías que tienen tarifas diferenciales del impuesto de renta. Acá en Colombia nosotros tenemos una tarifa general del 35%, sin embargo tenemos otras tarifas diferenciales que pueden ser del 0%, del 9%, del 15%, del 20%. Entonces, para estas compañías que tienen esas tarifas diferenciales, este beneficio del descuento tributario del 30% sigue siendo muy atractivo. Ahora, este beneficio de descuento tributario aplica para todo tipo de compañías. Sin embargo, a raíz de que este beneficio no era tan usado, hace quizás 4 años se introdujo una modificación donde adicional al descuento tributario se introdujo lo que se conoce como crédito fiscal. ¿Y qué significa esto? Que va a ser un beneficio aislado a la depuración del impuesto de renta, donde el Estado te va a devolver 50% de las inversiones que tú hagas. En todo caso, las inversiones se considerarán como no deducibles. ¿Qué significa esto? Que si tú inviertes 100 pesos, el Estado se va a devolver 50, pero en lo que nosotros conocemos como títulos de devolución de impuestos. ¿Qué es esto? Un título valor que tú puedes negociar y puedes convertir en dinero. Entonces, eso es bastante atractivo porque alivia la caja de las compañías. Resulta que uno de los desincentivos del antiguo beneficio es que si tú no tenías rentas, pues no tenías cómo usarlo. Con el nuevo beneficio, dado que es un beneficio de caja, pues esto le aplica principalmente a los emprendedores y a las compañías que están en una etapa donde se están generando pérdidas.
Entonces, este beneficio es muy importante y dado que la inversión se considera como no deducible, el ROI de este tipo de beneficios es de un 17.5%, lo cual no es nada despreciable. Y como si esto no fuera poco, tanto en el descuento como en el crédito fiscal, nosotros acá en la norma tributaria tenemos que el equipo técnico-científico involucrado en los proyectos de investigación de ciencia y tecnología, los salarios que se le paguen a este equipo se considerarán como ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué significa eso? Que el salario no va a pagar impuestos. Y acá les pongo un ejemplo: el equipo técnico-científico no es que sea el científico de datos, el ingeniero, sino puede ser las personas involucradas en el proyecto. Por ejemplo, en Russell Bedford nosotros fuimos beneficiarios de este incentivo fiscal con todas nuestras políticas de transformación digital, con todo nuestro Power BI, toda nuestra analítica de datos, todos nuestros procesos de automatización de procesos, y el equipo técnico-científico estuvo conformado por contadores, abogados, ingenieros, y todos fuimos beneficiarios de este equipo, de este beneficio, en la medida de nuestra intervención en estos proyectos. De esta forma, acá en Colombia, esta es una apuesta que, si bien es cierta pérdida de atractivo, sigue siendo algo que genera un retorno de la inversión bastante importante, con la que esperamos convertir a las empresas colombianas en empresas más competitivas. No sé, Jesús, ¿tú qué nos quieres comentar sobre cómo funciona esto en México? Hola, gracias Olga. Muy buen día y muchas gracias a todos por acompañarnos. En México, el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología consiste básicamente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizadas en el ejercicio por concepto justamente de investigación y desarrollo de tecnología. Dicho crédito es aplicable contra el impuesto sobre la renta que se cause en el ejercicio en que se determine. Ahora bien, en dado caso de que el crédito fiscal no se pueda aplicar en su totalidad en el ejercicio de que se trate, por ser mayor el impuesto sobre la renta del ejercicio, la diferencia se podrá ocupar en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. Y también vale la pena señalar que este crédito no va a ser considerado como un ingreso acumulable para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Diego, ¿qué nos puedes comentar en Ecuador? Te cedo la palabra. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Bueno, nuestro gobierno, con las recientes reformas tributarias y acoplándose a la realidad que vivimos hoy en día, más que una deducción, estableció para las compañías que las que reinviertan sus utilidades en temas tecnológicos, en temas de investigación científica, acreditados por las diferentes universidades o fundaciones en el Ecuador, sí tendrán un descuento del 10 puntos porcentuales en impuesto a la renta. Es decir, la tarifa normal de impuesto a la renta es del 25%, con lo cual, si reinvierten sus utilidades en estos ámbitos, se podrían llegar a determinarse una tarifa de impuesto a la renta del 15%. Y si es que presentan otro tipo de programas de investigación, la tarifa podría disminuir en 8 puntos porcentuales. Y con eso el gobierno busca, sí, diferentes maneras de innovar y crear nuevas plazas de trabajo. Rocío, por favor, buenos días, buenas tardes allá. Cuéntanos, ¿cómo están en España? Hola, buenos días a todos. Gracias, Diego. Buenas tardes a los que nos siguen desde España. Bueno, pues en España lo que tenemos es, en el impuesto sobre sociedades, que es el que aplica a las personas jurídicas o morales, una deducción en la cuota, es decir, el importe final a pagar se puede restar, eso sería una exención, ¿de acuerdo? Es decir, se deja de pagar impuestos, no se difieren. Una deducción en la cuota que oscila entre el 25 y el 42%, dependiendo de la cantidad, o sea, el 25 y el 42% del importe invertido en gastos de investigación y desarrollo, o el 12% en el caso de que la inversión se haya realizado en innovación tecnológica. Esta deducción en la cuota de estos porcentajes de la inversión tiene unos límites, y el límite que no se haya podido aplicar se puede guardar hasta 18 años, hasta que se gasta, hasta la consumición del crédito fiscal. Y bueno, ¿qué tiene que contarnos Noelia desde Argentina al respecto? Hola, buenos días. Bueno, en Argentina contamos también con una ley de promoción de economía del conocimiento que apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado
fomentar el empleo de calidad, pero sobre todo facilitar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a brindar los servicios basados en el conocimiento. Algunas de las industrias que es muy variado, ¿no? Tenemos la industria del software, producción y postproducción audiovisual, biotecnología, industria satelital y servicios profesionales también, y algunas más. Dentro de los beneficios impositivos contamos con un descuento en el impuesto a la renta del 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para empresas medianas y del 20% para grandes empresas. Un atractivo también es un bono para pagar impuestos nacionales correspondiente al 70% de las contribuciones patronales que se pague sobre el personal dedicado a las actividades del proyecto y no pagan derechos de exportación. Bueno, eso es por Argentina, así que ahora le cedo la palabra a Betty de Perú. Buenos días con todos. Con respecto a Perú, el reglamento peruano establece que a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, que inviertan vinculadas o no al giro del negocio, tienen un descuento adicional sobre sus gastos empleados. Nuestra legislación hace la distinción de aquellas empresas cuyos ingresos superan los 2.300 unidades impositivas, que es equivalente a los 3 millones de dólares, y también hace el distingo entre las empresas que no superan los 3 millones de dólares. También establece para cada uno rangos de porcentajes. Por ejemplo, establece un 140% de tasa adicional para aquellas empresas que realizan el mismo contribuyente sus proyectos de investigación y desarrollo o a través de centros de investigación y desarrollo cuyos centros están domiciliados en el país. Y aquellos que realizan cuyos centros que no están domiciliados en el país tendrán una tasa adicional del 90%. Y para aquellas empresas cuyos ingresos no superen los 3 millones de dólares, tendrán una tasa adicional del 90% si los centros de investigación y desarrollo son domiciliados en el país y un 60% si no son domiciliados en el país. A su vez, esas tasas del 140%, 90% y 60% de deducción adicional no puede exceder para ninguno de estos casos el equivalente a 500 unidades impositivas, que es aproximadamente 678.000 dólares. Esta ley está vigente actualmente hasta el 2025. Eso sería todo y doy pase a mi compañera Lucía, a ver qué nos comenta sobre la legislación de Uruguay. Bueno, muchas gracias, Betty, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, en Uruguay la normativa establece que las rentas derivadas de las actividades de producción de soportes lógicos y servicios vinculados a los mismos se encuentran exoneradas de IRAE siempre que se cumplan determinados requisitos. Esta exoneración también se aplica para las personas físicas, ya que la distribución de dividendos generadas por dichas rentas se encuentran exoneradas de IRPF. Perfecto, Lucía, muchísimas gracias a todos. La verdad es que como se puede observar, la inversión en investigación y desarrollo de tecnología prácticamente tiene beneficios fiscales alrededor de toda la región. Situación muy importante para aquellas empresas justamente que tengan en mente el aportar a este tipo de sectores. Siguiendo con nuestra exposición, prácticamente me gustaría también un poco que entráramos a aquellas zonas económicas o aquellas zonas especiales que las demarcaciones en cada país han denominado prácticamente como zonas francas, en donde se busca incentivar justamente el incremento a la actividad económica dentro de dichas zonas geográficas. Para tales efectos, me gustaría iniciar contigo, Sofía, desde el Paraguay. ¿Cómo funcionan estas zonas francas en tu país y cuáles son los beneficios que se tienen destinados para las empresas?
Hola Israel, muchas gracias. Sí, asimismo, en Paraguay, las zonas francas son espacios del territorio nacional localizados y autorizadas por el Poder Ejecutivo, sujetas a un control fiscal y aduanero. En estas zonas francas se pueden desarrollar conjunta o separadamente actividades industriales, comerciales y de servicios bajo una normativa especial en materia tributaria y aduanera. ¿Cuáles son los objetivos de las zonas francas en Paraguay? Serían principalmente ser instrumento para la creación de empleos y para la captación de nuevas inversiones de capital. También desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología y producción para buenas prácticas empresariales y simplificar los procedimientos de comercio de bienes y servicios para facilitar la venta, ¿verdad? Los usuarios de la zona franca pueden ser tanto inversionistas locales como extranjeros, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la ley de zona franca. Y entre las ventajas de operar en una zona franca en Paraguay, principalmente tenemos las ventajas tributarias, que entre ellas sería que todas las actividades desarrolladas en zona franca y los resultados obtenidos por los usuarios están exentos de todo tributo nacional, departamental o municipal. También, al mismo tiempo, la exoneración tributaria se extiende a la construcción de sociedades de usuarios de las zonas francas y a las empresas y a las remesas de estas utilidades. Los dividendos a otros países. También incluye la exención tributaria por servicios, asistencia técnica, transferencia de tecnología, préstamos, alquiler y todo otro servicio prestado desde terceros países a usuarios de zona franca. Y en las zonas francas también tenemos aranceles e impuestos aduaneros a tasa cero. El impuesto que graban las zonas francas acá en Paraguay es del 0,5%, que es un impuesto único a las zonas francas, que es el 0,5% sobre los ingresos brutos, es decir, el 0,5% sobre la facturación de venta a terceros países. Todos los usuarios que realicen actividades comerciales, industriales o servicios y que se dediquen exclusivamente a la exportación a terceros países pagan un impuesto único del 0,5%, que es el denominado impuesto zona franca. Este impuesto se paga ya sea a través del despacho de exportación por cada remesa. Jesús, ¿podrías comentarnos cómo funciona esto en México? Con todo gusto, Sofi. Muchas gracias. En México, el estímulo fiscal de la zona fronteriza es aplicable a contribuyentes con actividades empresariales que tienen ubicado su domicilio fiscal, una sucursal, una agencia o cualquier otro establecimiento en la región fronteriza norte del país, la cual comprende los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este estímulo consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales mensuales, los cuales recordemos que se realizan en México a cuenta del impuesto anual. Para la aplicación de este crédito será necesario acreditar que estos contribuyentes cuentan con la capacidad económica, con los activos e instalaciones para la realización de sus operaciones en dicha zona y que efectivamente sus ingresos que se generen sean de al menos el 90% percibidos efectivamente en esta zona, en relación con el total de los ingresos que puedan llegar a percibir. Uno de los requisitos aplicables es que este tipo de contribuyentes no tengan restringido o cancelado el certificado de sello digital para la expedición de los comprobantes fiscales. Recordemos que en México ocupamos un certificado de sello para emitir los comprobantes fiscales. Bueno, este tipo de contribuyentes no deberá de ubicarse en el supuesto de cancelación o restricción del certificado de sello digital. Muchas gracias. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Bastante interesante. Y nada más un poco para conocer en términos generales cómo funciona en Colombia, Brasil y Uruguay. Me gustaría un poquito nada más conocer cuál es el beneficio denominado de las zonas francas en estos tres países. Si te parece bien, Olga, inicio contigo desde Colombia.
Muchas gracias, Israel. Sí, acá en Colombia este es un incentivo bastante importante, como mencionaba Sofi, para atraer nuevas inversiones y generar empleo. El beneficio está, hay muchos beneficios, pero nos vamos a concentrar en el del impuesto de renta y es la tarifa. La tarifa de renta en Colombia, la general es del 35% para las personas que se califiquen como usuarios industriales de bienes o servicios, la tarifa baja del 35% a un 20%. Sin embargo, acá lo tenemos que abrir en dos vertientes. Unos, los que fueron calificados antes del 31 de diciembre del 2022, quienes les aplicará este beneficio sin mayor condicionamiento, pero para los nuevos usuarios que sean calificados con posterioridad a esta fecha, el beneficio de la tarifa solo aplica para aquellos que tengan ingresos por exportación y esto que esté sometido a un plan de internacionalización que debe aprobar el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, está limitado solo para este nuevo tipo de ingresos. Entonces, con esto se cumple su función de apoyar y ampliar el comercio exterior desde Colombia. Muchas gracias, Olga. Desde Brasil, Eduardo. Gracias, Isabel. Brevemente, aquí en Brasil tenemos el incentivo Zona Franca, que está en región fronteriza norte de nuestro país. Es un incentivo ampliamente utilizado por las empresas, pero como el foco está en incentivo de impuesto de la renta, resaltamos que este incentivo ele permite una reducción del 75% en el cálculo do impuesto de la renta y puede ser solicitado por las empresas, por las personas jurídicas titulares de proyectos de implementación, projetos de modernización, ampliación y diversificación de empreendimentos. De acuerdo, Eduardo, muchas gracias. Y cerramos justamente este tema de zonas francas contigo, Lucy. Bueno, muchas gracias, Israel. Bueno, en Uruguay contamos con un régimen tributario preferencial para las zonas francas, ya que se encuentra exonerado de todos los tributos nacionales, con excepción de los aportes de índole jubilatorio. Perfecto. Ok, bueno, como podremos observar, insisto, el tema de zonas francas ha sido un incentivo justamente para zonas geográficas especiales en cada país y por supuesto con la finalidad de incentivar la actividad económica en dichas partes geográficas. Bien, continuando con el webinar, nos gustaría ahora un poquito platicar acerca de regímenes especiales dedicados a la depreciación de activos. Como recordarán, prácticamente en cada uno de los países existen ciertos años o cierto periodo de tiempo a través del cual se debe de depreciar o deducir un activo fijo. No obstante, existen regímenes especiales que nos permiten hacer deducible de manera acelerada justamente estas inversiones en activo. Tal es el caso de los países que nosotros vemos en pantalla. Sin embargo, me gustaría un poquito ahondar en cómo funciona este esquema en Venezuela y España, iniciando primero contigo, Alfredo, desde Venezuela. Bueno, buenos días, gracias por esta oportunidad. En el caso de Venezuela, este estímulo fiscal está destinado en el sector turismo, marcado en una ley orgánica de turismo que establece que todas las inversiones destinadas al sector hotelero, incluyendo lo que es infraestructura, equipamiento, mejoras, remodelaciones y inversión también en investigación, contempla una rebaja por inversión del 75%. Esta rebaja por inversión es trasladable hasta 5 años y para contar con ella, el único requisito que establece la Administración Tributaria es que esté registrada la empresa como certificación de interés turístico nacional. Ahora le paso a Rocío, que continúa con este tema desde España. Gracias. Gracias, Alfredo. En España, este estímulo fiscal está destinado a las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas, que son aquellas personas jurídicas o morales que han tenido unas ventas, una cifra de negocios en el año anterior inferior a 10,8 millones de dólares.
Entonces, hay dos grandes tipos de estímulo fiscal dentro de este área, que es la libertad de amortización y la amortización o depreciación acelerada. La libertad de amortización, en ambos casos se trata de un diferimiento de impuestos. No estamos hablando de exención o de tributación más reducida, sino de un diferimiento, pero que, por ejemplo, en el caso de activos nuevos como inmuebles es muy interesante, porque en el año de la inversión se puede desgravar el 100% de la inversión en el impuesto sobre sociedades y se devuelve ese crédito fiscal, se devuelve al ritmo de amortización del inmueble, que podemos estar hablando de un 2%, es decir, en 50 años. Y mientras que la amortización acelerada es un estímulo fiscal que consiste en depreciar los activos nuevos, las inversiones en activos fijos por parte de la empresa, en el doble del coeficiente máximo permitido desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, si desde el punto de vista fiscal una inversión en instalaciones se puede depreciar y por lo tanto desgravar ese gasto a un 10%, pues con este estímulo fiscal lo podemos desgravar anualmente al 20%. Y de momento, pues eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias. Y así como Venezuela y España, prácticamente en una situación muy similar se encuentran México, Perú y Argentina. No obstante, por supuesto, si existe alguna duda respecto a estos países, con todo gusto la red les puede ayudar. Estamos observando que existen algunas preguntas que nos están llegando a través del Q&A de la plataforma de Zoom. Por supuesto, trataremos de darle contestación al final del webinar y si no, por supuesto, nos comunicaremos con ustedes más adelante a través de esta misma herramienta. Continuando con justamente los estímulos fiscales, me gustaría entrar directamente a uno dirigido a la industria manufacturera, que si bien no necesariamente está dirigido a los impuestos directos, la verdad es que ha sido uno de los estímulos que más ha llamado la atención para inversión. Y prácticamente en esta ocasión me gustaría desde Paraguay y desde México, por favor, que me ayudaran a explicar en qué consiste este estímulo, empezando contigo, Sofi. Sí, muchas gracias, Israel, nuevamente. Asimismo, acá en Paraguay tenemos el régimen de maquila, que es el régimen conocido, vigente en Paraguay. Es un régimen que permite a una empresa extranjera instalarse en el Paraguay o subcontratar empresas paraguayas ya existentes para realizar procesos de procesar bienes y servicios con el fin de volver a ser exportados a terceros países, agregando una mano de obra paraguaya. Este régimen de maquila es bastante interesante porque establece un tributo único, como ya lo dije antes, tributo único de maquila, que es un tipo de impuesto a la renta a la tasa del 1% nada más, que se abona de manera mensual se determina el 1% sobre el valor agregado en territorio nacional, que comprende la suma de todos los gastos incurridos para incorporar valor agregado a ese bien, tales como pueden ser bienes adquiridos en el mercado interno, también se incluye los gastos por importación de bienes, pago de sueldos, salarios y otras remuneraciones personales, y también el aporte patronal acá abonado en el Paraguay. Entonces, o el 1% sobre el valor total de la facturación en concepto de maquila. El que resulte mayor se aplica la tasa del 1%. Entre los principales beneficios del régimen de maquila en Paraguay tenemos las remesas al exterior que están libres de impuestos, siempre que estos conceptos estén detallados en el contrato de maquila firmado. También tenemos exoneración total del impuesto a los dividendos, en el caso de que se remitan dividendos o se distribuyan dividendos, generación de tributos que pudieran gravar otras remesas de dinero relacionadas siempre a este régimen, exoneración de tributos aduaneros, exoneración de tasas por servicios de valoración aduanera, exoneración de arancel consular y exoneración de tasas portuarias o aeroportuarias. Entre otras ventajas adicionales de instalarse en Paraguay, quisiera comentarles que primeramente es abundante mano de obra. Tenemos muchas personas jóvenes en Paraguay y fácilmente entrenables, y la tasa del aporte patronal es solamente del 9%.
En Paraguay tenemos diferentes mercados de destino para la exportación de estos bienes. Y otra ventaja muy importante es que tenemos energía eléctrica abundante y renovable. En Paraguay contamos con una hidroeléctrica, que es la Itaipú Binacional, que es la más grande de Sudamérica, que es una hidroeléctrica que está situada en la ciudad de Hernandarias, de Paraguay, y Foz de Iguazú, Brasil, que genera energía a través de la potencia del agua de una represa. Esta energía es limpia y renovable, lo cual hace que la energía acá en Paraguay sea muy abundante y sea más barata. Y por ende esto favorece mucho a la industria. Y como ya les mencioné, una carga tributaria baja, que es solamente la tasa del 1% en vez del 10%, que es la tasa del régimen del impuesto a la renta general en Paraguay. Bueno, eso por parte del Paraguay. Si Jesús nos comentas cómo es el régimen de industria de manufactura en México. Perfecto, Sofi, muchas gracias. En México contamos con un programa aplicable a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación denominado IMEX. Este programa es un instrumento de fomento precisamente a las exportaciones que puede ser utilizado por las empresas que importen mercancía de manera temporal y quienes realicen un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, reparación, transformación o a la prestación de servicios de exportación. En este caso se va a diferir el pago del impuesto general de la importación, en su caso el pago de los impuestos indirectos, así como de las cuotas compensatorias. Este programa es aplicable a las personas morales, es decir, las corporaciones que sean productoras residentes en territorio nacional y prestadoras de servicios de exportación que cumplan con los requisitos del propio programa, y el requisito indispensable y principal de esta iniciativa, pues es básicamente llevar la materia a México durante un periodo de tiempo establecido, y una vez que se lleve a cabo el proceso de manufactura, esta mercancía debe retornar al extranjero. Muchísimas gracias. Esto sería lo que les puedo platicar por México. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Y prácticamente es uno de los sectores que se está buscando incentivar a nivel internacional, y más adelante veremos otros sectores que también están incluidos dentro de. Continuando justamente con los estímulos, hay uno que nos ha llamado mucho la atención y es el dedicado a dividendos o participaciones en otras entidades. Y este es el caso de España, Uruguay y Colombia. Me gustaría conocer cómo funciona en los tres países, iniciando contigo, Juan, desde España. Buenas tardes a todos desde España. Pues sí, aquí en España existe un incentivo fiscal bastante potente, que es una exención del 95% en el impuesto sobre sociedades, en la percepción de dividendos y en los beneficios procedentes de la venta de participaciones. Para poder aplicar esta exención es necesario que se cumplan dos requisitos. Por un lado, que la entidad posea de forma directa o indirecta al menos un 5% de la entidad participada. Esto también se tiene que cumplir en las holdings, sobre todo en empresas de segundo o inferiores niveles. Y el otro requisito es que, digamos, que debe mantener la propiedad de esas participaciones durante al menos un año. Que este requisito se puede cumplir anteriormente a percibir los dividendos o de forma posterior. Esta exención también es aplicable cuando la sociedad participada es no residente en España, pero digamos que exige cumplir un requisito adicional, que es que dicha sociedad no residente esté sujeta a un impuesto análogo al impuesto de sociedades español a un tipo de al menos el 10%. Un régimen que es similar a esta exención y que está sobre todo orientado a inversores extranjeros y no residentes en España es el régimen de las ETVE, que es el de las entidades de tenencia de valores extranjeros. Este régimen permite aplicar la exención del 95% en los mismos términos que he indicado anteriormente cuando la holding reside aquí en España, tiene valores nominativos, medios materiales y humanos propios, y digamos, la principal ventaja que tiene es que cuando esta entidad holding reparte dividendos a sus socios no residentes, no existe sujeción en España. Es decir, no tributan ni soportan ninguna retención en territorio español. Y bueno, ya le paso la palabra a mi compañera Lucía para que nos comente cómo funciona este incentivo en Uruguay. Bueno, muchas gracias, Juan.
En el 2023, la normativa uruguaya que regula este tipo de sociedades se vio modificada, la sociedad de holding que mencionaba Juan, se ha modificado en varios aspectos siempre que se cumplan determinados requisitos. De esta forma, se exoneran de IRAI las rentas derivadas de la tenencia de acciones y de la distribución de dividendos. Si nos centramos en estos últimos, en los dividendos, aquellos que sean distribuidos por la holding derivados de rentas grabadas o no grabadas por IRAI, no corresponderá retener el impuesto a la renta siempre que nos enfoquemos en personas jurídicas. Para el caso de las personas físicas, únicamente corresponde retener el 7% del impuesto a la renta si estamos frente a una distribución de dividendos de renta, que provengan de rentas grabadas de IRAE. Pasamos ahora con Olga para que nos comente en Colombia cómo es el beneficio. Muchas gracias, Lucía. Sí, acá en Colombia nosotros tenemos lo que se conoce como el régimen de compañías holding, muy esperada en lo que nos mencionaba Juan del régimen ETV español. El beneficio consiste principalmente en que todos los dividendos que reciba esta compañía holding se consideran exentos del impuesto de renta, lo cual es un beneficio a grandes luces porque tributaría una tarifa del 0%. Otro beneficio asociado a esto es el régimen de las ventas de los activos que tienen estas sociedades, principalmente las participaciones en otras sociedades que se consideran un ingreso no constitutivo de renta, es decir, que tampoco va a pagar impuesto. Otro beneficio de este régimen es que cuando la compañía holding reparta sus dividendos a sus accionistas, cuando el inversionista sea extranjero, esto se va con una tarifa de 0 retención en la fuente. Contrario censo, en términos generales, si no fuera una compañía holding, esta tarifa es del 20%. Entonces acá se ve un ahorro importante, donde este régimen principalmente lo que busca es atraer nueva inversión extranjera en Colombia para que Colombia sirva como plataforma para realizar inversiones en otros países. Entonces, si Perfecto, quieres, Olga. Perfecto, continuemos. Olga. Y pues la verdad, bastante interesante este beneficio, al menos en estos tres países que buscan, por supuesto, atraer mucha más inversión. Nos hemos enfocado durante la presentación prácticamente en empresas, sin embargo, existen estímulos aplicables a personas naturales o personas físicas que también pueden ser interesantes. Prácticamente aquí hemos recabado los más importantes en la región, siendo Colombia, México y Ecuador. Me gustaría nuevamente regresar contigo, Olga, para saber cuál es el estímulo que se destina en particular a las personas físicas en Colombia. Vale, Israel. Sí, acá en Colombia, aunque no existen muchos beneficios para las personas naturales, hay uno que se llama el régimen simple de tributación. Este es un régimen alternativo al impuesto de renta, el cual me permite aglomerar diversos impuestos, particularmente el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto territorial, el impuesto a las ventas y el impuesto de rentas, donde en una declaración consolidada puedo dar cumplimiento a mis obligaciones. Este estímulo no está particularmente para personas naturales, aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, particularmente un tope de ingresos, tanto de la persona natural como de forma consolidada. Importante acá que vemos una reducción en la tarifa del impuesto que usualmente en el régimen ordinario tú pagas el impuesto de renta sobre las utilidades a una tarifa que va del 0 al 39% en el caso de las personas naturales. Pero bajo este régimen simple de tributación, la tarifa va del 1.2 a un 14.5 sobre los ingresos obtenidos por la persona. Entonces, es un régimen bastante atractivo. En algunos cálculos nosotros hemos visto que para aquellas compañías o empresas o personas naturales que tienen utilidades altas, este régimen genera un incentivo bastante importante porque no voy a tener que probar costos y deducciones. Entonces, acá me gustaría escuchar a mi compañero de la oficina de México. ¿Cómo funciona esto en México? Jesús. Muchas gracias, Olga. En México, el régimen simplificado de confianza, el cual por sus siglas se conoce como RECICO, es aplicable a personas naturales o personas físicas, como se les denomina aquí en México, y este régimen busca otorgar una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta se realice de forma sencilla, rápida y eficaz, algo similar a lo que comentabas en Colombia, Olga. Este régimen es aplicable a personas físicas que perciben ingresos anuales menores a $200,000
ya sea por actividades empresariales, por servicios profesionales o quienes otorguen el uso o goce temporal de bienes. Y en este sentido, las personas que se ubiquen en estos supuestos podrán optar por aplicar este régimen. Este régimen utiliza como base los ingresos facturados y cobrados, aplicando tasas que van desde el 1% al 2.5% sobre el total de los ingresos efectivamente percibidos. Vale la pena señalar que como referencia la tarifa aplicable para las personas naturales en México es una tarifa progresiva que llega hasta un 35% sobre la utilidad fiscal. Y es importante señalar que en este caso las personas asalariadas no van a poder participar de este régimen, sino que se mantendrán tributando bajo el régimen de sueldos y salarios. No obstante, como lo acabamos de mencionar, pues efectivamente es un régimen bastante atractivo para las personas físicas que se ubiquen en este supuesto. Diego, ¿qué nos puedes platicar a este respecto de lo que pasa en Ecuador? Muchas gracias, Jesús. Bueno, en Ecuador tenemos el régimen para microempresas que enfoca a dos sectores. Primero, a las personas naturales que perciben ingresos de hasta $20,000 en un determinado ejercicio fiscal. Ellos determinarán un impuesto a la renta progresivo hasta $60. Es un único pago y también existe un tema de simplificación administrativa en base a sus declaraciones. Y de igual forma, las personas naturales, en cambio, y sociedades que perciban ingresos de $20,000 hasta $300,000, determinarán su impuesto a la renta en base a sus ingresos hasta una tarifa impositiva del 2%. Sí, con esto lo que se pretende es incentivar a las compañías, sí, a la atracción de inversiones, de inversiones del exterior. Esto no aplica a lo que corresponde a actividades profesionales o a arrendamientos, ingresos por dividendos. Pero lo que busca estos regímenes es la simplificación y obviamente un aporte de impuesto a la renta significativo. Perfecto. Como podremos observar, también las personas naturales en términos generales tienen ciertos beneficios. Más adelante tenemos preparado otro justamente desde España, pero no me voy a adelantar, lo comentaremos en su oportunidad. Me gustaría también tocar este punto en particular de gastos o aportaciones a entidades educativas y a otras entidades no lucrativas. En algunos países ha sido muy atractivo y me gustaría nuevamente regresar contigo, Diego, para conocer cómo funciona en términos generales desde el Ecuador. Gracias, Israel. Bueno, en Ecuador con las últimas reformas tributarias, el Estado trata de incentivar a la empresa privada a que realice sus patrocinios, sus aportes, su publicidad en tema enfocado en actividades específicas y en sectores. Por ejemplo, todos tienen las empresas que apoyen a deportistas, a entidades educativas controladas por el Estado, entidades sin fines de lucro con atención a erradicación de la desnutrición infantil, personas discapacitadas con enfermedades catastróficas, cuidado de animales, cuidado de niños. Todos ellos tendrán una deducción adicional del 150% adicional en su deducción de la base imponible del impuesto a la renta. Y adicional a esto, sí, la dotación por la situación que estamos atravesando, la dotación de equipamiento y suministros de protección interna a la Policía Nacional, esta donación por parte de las empresas privadas también será considerado una deducción adicional del 150%. Con esto, lo que busca es que la empresa privada también se involucre en temas de incentivos sociales. Perfecto, Diego. Así como el Ecuador, prácticamente Argentina, Colombia y España manejan esquemas muy similares. Por supuesto, si existe alguna duda al respecto, con todo gusto los podemos ayudar, principalmente en la aplicación de estos otros países. Continuando con los estímulos, uno de gran importancia, al menos desde Colombia, es el dedicado a la distribución cinematográfica, teatral y cultural. Prácticamente es y ha sido uno de los estímulos más representativos para muchos de los países. Sin embargo, me gustaría que nos platicaras, Olga, cómo ha funcionado desde Colombia y cuáles son los incentivos.
Hola Israel, sí, acá en Colombia este tema se le ha hecho una apuesta desde el gobierno anterior, donde se quiere incentivar la industria creativa, lo que nosotros acá conocemos como la economía naranja, que es todo esto que tiene que ver con un tinte cultural, de resaltar la industria nacional. En los últimos años se han creado una serie de incentivos de diversa índole, nos vamos a concentrar en los de materia de impuesto de renta, donde voy a resumir tres ejemplos claros de cómo podemos hacer uso de este beneficio. El primero es una sobrededucción del impuesto de renta. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tengas un proyecto que es avalado por el Ministerio de Cultura y tú quieras desarrollar determinada película o cortometraje o cualquier tipo de producción cinematográfica, este proyecto, por cada 100 pesos que tú inviertas, te van a dar 65% adicional. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener, si inviertes 100, vas a tener un gasto adicional de 65% en tu declaración de renta. Dado que acá en Colombia la tarifa es del 35%, eso significa que la rentabilidad de este beneficio es de un 22.7%. Ahora, esto tú lo puedes hacer ya que tú mismo eres una compañía cinematográfica y quieres desarrollar un proyecto, lo presentas y obtienes el beneficio. Contrario censo, por ejemplo, si tú no eres una compañía dedicada a esto, por ejemplo, Russell Bedford, si quisiéramos sacar nuestro documental de cómo fue que se creó la red, cómo fue que hicimos todo el proceso de expansión en Latinoamérica y todos estos casos de éxito que hemos tenido, nosotros, siendo no cinematográficos, podríamos presentar este proyecto y obtener así el beneficio. Sin embargo, conscientes de que financiar este tipo de proyectos es bastante ambicioso, acá en Colombia lo que se hace es que todos estos recursos se pueden generar a través de un patrimonio autónomo. Entonces, puede ser que tú tengas el proyecto, pero no tengas los recursos. Entonces, si Russell Bedford no quiere hacer el documental directamente, puede ser que una persona experta en esto presente el proyecto, obtenga la aprobación y busque diferentes inversionistas que sí tengan la caja para hacer uso de esta inversión. Entonces, suponiendo, vamos a crear un cortometraje sobre cómo es la fauna en Colombia. Entonces, esa fauna en Colombia, le dicen Russell Bedford, por favor, ¿quieres invertir en esto? Y nosotros, claro, basados en nuestro compromiso de sostenibilidad, le decimos si queremos que se haga este cortometraje para lograr incentivar la fauna en el país. Entonces, nosotros entregamos esos recursos y directamente podríamos obtener esta sobrededucción. Y existe un tercer modelo y es que imaginémonos que tenemos el proyecto, ya está aprobado y tenemos la inversión, pero resulta que cuando llego al final del ejercicio no tengo las utilidades suficientes para hacer uso de esto. Entonces, se genera de que se emiten unos títulos de inversión que se pueden negociar en un mercado secundario. Es decir, una persona hace la inversión, pero puede revender ese título de inversión que tiene incorporado el beneficio. Entonces, yo suponiendo que tengamos una pérdida, yo se la puedo vender a una tercera persona y así recuperar mi inversión y que la otra persona haga uso del beneficio. Entonces, estos son los beneficios en materia de renta. Hay otros beneficios muy importantes en materia de impuesto a las ventas y en materia de cómo generar recursos adicionales para esto, pero pues ya tendremos todo un espacio diferente para ahondar sobre los diferentes beneficios asociados a esto. Entonces, Perfecto, Olga, muchísimas gracias. Y pues la verdad es que el Ecuador, Brasil, España y México tienen esquemas muy similares. Sin embargo, el más representativo, como lo hemos comentado dentro del comité, es prácticamente el caso de Colombia. Y ya antes de cerrar prácticamente nuestro webinar, me gustaría también enfocarnos un poco en estímulos que buscan justamente tener un impacto social. Tal es el caso de contratar personas con capacidades distintas o contratar personas adultos mayores. Prácticamente, como podremos observar, hay muchos países que tienen este tipo de beneficios. Sin embargo, me gustaría que desde México y desde Colombia me ayudaran un poco con sus comentarios respecto de cómo funcionan estos en sus países. Empezando contigo, Jesús. Gracias, Israel. Bueno, les comento que en México, como parte de los estímulos con impacto social, las corporaciones que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, la cual las obligue a usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas, o también tratándose de personas con capacidades especiales o tratándose de personas que tengan alguna discapacidad auditiva o de lenguaje, o bien inclusive tratándose de invidentes,
así como también en el caso de las personas a quienes se consideran adultos mayores, es decir, que se trata de personas de 65 años o más. En ambos casos, o en los supuestos que acabo de mencionar, el estímulo va a consistir en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio correspondiente un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Básicamente, de manera general, en esto consiste estos estímulos. Olga, desde Colombia, ¿qué nos puedes platicar, por favor? Sí, acá en Colombia tenemos algo muy parecido, aunque existen muchas personas en situaciones especiales que se le quieren dar este incentivo, vamos a hacer alusión solo a los dos que tenemos acá en el comité. Para las personas con capacidad reducida, acá en Colombia, por cada 100 pesos que tú le pagues a estas personas, vas a poder deducir el impuesto de renta o el 200%. ¿Qué significa esto? Que la rentabilidad de este beneficio es un 35%, que es la tarifa de impuesto de renta acá en Colombia. Por otra parte, para las personas que son mayores y cuando se cumplan dos requisitos, y es que se contraten como mínimo 2.5 personas, es curioso porque cómo voy a contratar el 0.5 personas, pero así lo dice la norma, cuando de la planta de personal, que 2.5 personas sean adultos mayores y que estos adultos mayores ya estén en edad para pensionarse y no hayan accedido al requisito de la pensión, la persona jurídica que los contrate puede deducir de su impuesto de renta el 120%. ¿Qué significa esto? Que te regalan un 20% de deducción, lo que significa que la rentabilidad de este beneficio es de un 7%. Entonces son beneficios donde te están incentivando a contratar a estas personas que tienen una situación especial y que se quiere apoyar a través de la contratación con la generación de empleo. Perfecto, Olga. Jesús, muchas gracias. Al igual que ustedes en México y Colombia, prácticamente España y Ecuador tienen una situación muy similar, con estímulos que, insisto, tienen más que un beneficio fiscal, también tienen un beneficio dentro de la sociedad. Y ya para cerrar nuestro webinar, me gustaría entrar al último tema en particular, que son estímulos especiales, que no necesariamente quiere decir que nada más los tengan estos países. Sin embargo, son parte de los representativos en cada uno de ellos y que están dirigidos a ciertos sectores, por supuesto, con un impacto importante para las empresas que invierten en ellos. Me gustaría iniciar contigo, Lucía, desde el Uruguay, prácticamente este estímulo destinado al training. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto, por favor? Sí, claro, muchas gracias, Israel. Bueno, tal como comentabas, en el sistema tributario uruguayo tenemos un régimen fiscal muy eficiente desde el punto de vista impositivo, que sería el régimen de trading. Se corresponde para las actividades de intermediación realizadas en territorio nacional que se pueden dar por la compra-venta de mercaderías situadas en el exterior que no tengan por origen ni destino el territorio nacional, o por la intermediación en la prestación de servicios siempre que los mismos se presten y utilicen económicamente en el exterior. Dicha actividad establece el régimen ficto para la distribución de IRAI, que es muy beneficiosa ya que pasa de una tasa del 25% a una tasa efectiva del 0,75%. De manera muy general, se calcula como la diferencia entre el precio de venta de los bienes o servicios y el precio de compra de estos, y a eso se le aplica un 3% a los efectos de determinar la renta ficta. Sobre ese monto se aplica una alícuota del 25%, llegando así a una tasa efectiva del 0,75%. Esto es lo que te puedo comentar, Israel, sobre este régimen. Muchas gracias, Lucy. Otro de los grandes beneficios prácticamente que se ha observado es al sector agrícola o al sector primario, que en términos generales ha sido observado en muchos países. Sin embargo, hoy en día es uno de los fuertes dentro de Venezuela. Alfredo, ¿qué nos puedes comentar? Sí, históricamente aquí en Venezuela hemos mantenido mediante decretos presidenciales una exoneración al sector agrícola, incluyendo los subsectores vegetales, pecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas en el país. Esta exoneración es importante mencionar que mediante estos decretos, el último se venció el 31 de diciembre de 2023 y estamos esperando para este año
que ha sido común con la administración tributaria, retrasarse para la renovación del mismo para los siguientes ejercicios. Una de las condiciones que tiene este decreto en el sector agrícola es que el impuesto sobre la renta que se deja de pagar por concepto de la actividad primaria sea invertido en infraestructura y mejora de la actividad agrícola de la empresa o personas naturales que también contempla este decreto. Le paso entonces a Israel para que vaya finalizando. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Alfredo. Para continuar justamente con estos estímulos especiales, hay otro sector que prácticamente es el sector minero, sobre el cual existe un beneficio importante en Argentina, Noelia. Sí, Israel, gracias. En Argentina contamos con un régimen de promoción de la industria minera, el cual establece un régimen especial del fomento para el desarrollo de la actividad minera en todo el territorio argentino a partir del otorgamiento de distintos beneficios a los actores de participantes del sector, ¿no? Esta actividad cuenta con un régimen de inversiones que busca adaptar el régimen tributario a las particularidades que tiene la propia actividad, como lo son, por ejemplo, el riesgo exploratorio, largos periodos de maduración, cuantiosas inversiones necesarias para poner en marcha los proyectos en regiones de escasa infraestructura y sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad que tienen los precios internacionales de los minerales, ¿sí? Dentro de los beneficios fiscales se establece el más importante, estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que no podrán ver afectada en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del proyecto. En el impuesto a la renta cuentan con una doble deducción de los gastos de prospección, exploración y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica, un régimen de amortización acelerada para las inversiones en bienes de capital, deducción del 5% de los costos de extracción y beneficios a los fines de formar un fondo para la preservación del medio ambiente. Y aparte, ¿no? Tenemos una tasa de 0% para la importación de los bienes de capital, ¿sí? Equipamientos, repuestos y otros, e insumos necesarios para establecer la operación, ¿no? Además, hay importantes beneficios en impuestos indirectos y tasas. Todo eso tiene que obviamente estar regulado en un marco reglamentario y regímenes de información que se deben cumplir. Antes de ceder la palabra, no quiero dejar de comentarles que también contamos con un régimen de promoción industrial con importantes beneficios fiscales en la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Se llama régimen de promoción industrial para la provincia del Fuego, ¿sí? Que este tiene vigencia hasta el año 2028, pero es prorrogable por al menos 10 años más, se estima, y es para personas físicas y jurídicas. Los beneficios establecidos inicialmente por la ley tienen como objetivo fomentar el desarrollo económico y social en la región, ya que es la provincia más austral del país. Entonces, si bien el régimen en este momento está cerrado para el ingreso de nuevas empresas y productos, a través de un decreto nacional se habilita a que las empresas puedan solicitar la sustitución de productos obsoletos por otros de mayor relevancia comercial. Los beneficios fiscales para la producción en la provincia son la exención total del impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, liberación de impuestos aduaneros porque se crean un área aduanera especial y liberación del pago de impuestos indirectos, entre otros. Bueno, eso es todo por Argentina e Israel. Gracias. Perfecto, Noelia, muchas gracias. Y para cerrar nuestro webinar, nos gustaría un poquito escuchar respecto de la llamada Ley Beckham, que es conocida a nivel internacional, por supuesto, por el futbolista. Sin embargo, sí nos gustaría un poco conocer en qué consiste, Juan. Gracias, Israel. Pues se trata de un régimen que fue aprobado por las autoridades españolas con el ánimo de atraer a territorio español pues, a profesionales, a talento del exterior y a profesionales altamente cualificados, ¿no? Realmente su nombre en la ley es el régimen de trabajadores desplazados a territorio español y se conoció por la ley Beckham porque el futbolista pues, fue uno de los primeros beneficiarios, ¿no? del régimen, aunque luego posteriormente se excluyó del régimen a los deportistas. ¿En qué consiste este régimen? Pues básicamente consiste en que se tributa, siempre que estemos hablando de un tramo inferior a los 600.000 euros anuales,
a un tipo fijo del 24%. Y este tipo fijo es beneficioso a partir de unos ingresos anuales de aproximadamente unos 60.000 euros, porque por encima de esos ingresos, tributando por el régimen ordinario, el tipo impositivo ya sería superior a ese 24%. La otra ventaja que tiene el régimen es que tan solamente se tributa en territorio español por los ingresos que se encuentren localizados aquí, con la excepción de los rendimientos del trabajo, que siempre se van a considerar localizados en territorio español. Pero, por ejemplo, si esta persona pues, tuviera ingresos por dividendos o ingresos por alquileres de inmuebles que estén situados en el extranjero, no tendrían tributación, no existiría tributación en España. ¿Cuáles son los requisitos para poder acogerse al régimen? Pues el primer requisito es no haber sido residente fiscal en España en los 5 ejercicios anteriores. Segundo requisito es no obtener rendimientos como a través de un extranjero permanente, que se traduce en que no puede obtener rendimientos como un profesional o como freelance. Y el tercer requisito es que tiene que haber un desplazamiento a territorio español que debe estar motivado por el inicio de una nueva relación laboral, por un desplazamiento ordenado por la empresa de origen, por el inicio de una actividad empresarial calificada como emprendedora, por convertirse en administrador de una sociedad española y por también comenzar una relación laboral con una empresa emergente. Existe un plazo de 6 meses para poder acogerse al régimen desde el alta en Seguridad Social y tan solo comentar, para finalizar, que desde hace escaso tiempo se ha abierto que también se puedan unir al régimen familiares como el cónyuge o los descendientes del contribuyente. Perfecto, Juan, bastante interesante, junto con todos los comentarios vertidos, por supuesto, de cada uno de los estímulos. Como lo mencionamos al inicio, prácticamente tratamos de traer los beneficios más importantes en la región. Sin embargo, existen algunos otros y, por supuesto, muchos dedicados a los impuestos indirectos. Agradecemos muchísimo su atención en este webinar. El Comité Fiscal Iberoamericano seguirá trabajando para poder compartir con ustedes información de mucha utilidad y por supuesto los invitamos a consultar nuestra página de internet. Prácticamente en la región, como podrán observar, tenemos cobertura en todos los países y por supuesto estamos para atenderlos en cada una de nuestras oficinas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, equipo, por estar conmigo durante esta exposición y nos veremos pronto con más contenido por parte del Comité Fiscal. Muchas gracias a todos. Un placer. Que estén muy bien. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos los asistentes. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Un fuerte abrazo. Luego.